No hemos recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que clama Abba Padre. Queridas hermanas y hermanos, ya estamos en la 5ª semana y el título de la charla de hoy es Vivir en el Espíritu. Dentro de un ratito, cuando ya acabe, pues será el momento de los testimonios. Y los testimonios los darán las personas que han recibido la efusión recientemente y que pues van a compartir con nosotros lo que han vivido, lo que han sentido, ¿no? Y yo creo que habrá muchas expresiones de gozo, ¿no? De alegría. Yo recuerdo que cuando recibí también la efusión, ¿no? Pues parece como que te obsesionas, estás como verdaderamente, ¿no? Como el que está profundamente enamorado. Y estás absorto y nada más quieres hablar de esto. Y yo recuerdo, ¿no? que buscaba hermanos para compartir. Me acuerdo que rezábamos mucho, íbamos a la capilla y rezábamos mucho. Y lo disfrutábamos. No era ninguna obligación rezar, era un deleite. Otra cosa que también pues surge, ¿no? Es la Biblia, que antes pues sí la conocías y la habías leído, pero de repente dices, anda, pues está aquí esto y qué bonito, y lo subrayas. Me acuerdo que empezábamos a subrayar, ¿no? Antes nuestras Biblias estaban, con perdón, vírgenes, intactas, impolutas. De repente empezamos a subrayar y veías que la Biblia te hablaba a ti. Es una experiencia absolutamente maravillosa. Descubrir eso, que la Biblia pues te habla. Y yo me acuerdo, ¿no? No sé si esto lo he contado, pero cuando yo llegué al colegio en el año 1979, pues un compañero mío de mi clase que se llamaba Santiago Rodríguez Iglesias, y era el más trasto de todos. Muy salado, muy simpático, pero muy trasto y muy mal estudiante. Bueno, pues ese verano pues estuvo con un grupo de hermanos de Valladolid. Chico, pues que le convirtieron y llega al colegio. Yo llegué unos días más tarde y me dice, mira Vicente, mira lo que dice aquí la Biblia. Y yo me acuerdo que yo llevaba de mi casa un magnetófono y yo le ponía música. Tú escúchala, pues déjame de cantar Biblia, escucha la música. Que no, mira lo que dice la Biblia. Aquí, que tanto amó Dios al mundo. Oye, una pasión y un que me convenció. Ese fue el que más me convenció de todos. Mi amigo, no era amigo mío hasta entonces, Santiago Rodríguez Iglesias, el más trasto de toda la clase. Me tocó. Y me acuerdo que íbamos en los recreos a hablar y a compartir de estas cosas. Y os puedo decir que no lo cambiaría eso por nada del mundo. Una experiencia preciosa. En medio de la inocencia y de la tontería, si crees, ¿no? Pues del adolescente, que es lo que éramos. Pero que yo sentíamos que eso era algo especial. Bueno, pues esto se espera, esta delicia. Y la vais a experimentar y es maravilloso. Pero esto es como el péndulo, ¿no? Que va para un lado y después ¿qué pasa? Que vuelve. No se queda fijo en el gozo y en el encanto, sino que vuelve. Es también como la marea, ¿no? La marea alta, que lo cubre todo y que parece que todo es maravilloso, pero luego la marea baja. Y al bajar la marea, pues hay por ahí como muchas hierbas o incluso hasta restos, botellas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es cierto que experimentamos, ¿no? En la renovación, y no solamente en la renovación, sino también en otras experiencias espirituales, con perdón. La palabra no quiere ser, por decirlo así, irrespetuosa, pero experimentamos subidones, ¿no? Subidones.
Y no debemos sorprendernos. Por ejemplo, el sábado pasado, lo comentábamos, fue delicioso. ¿Por qué? Por el Espíritu, por supuesto. No lo niego. Pero había más cosas. Había cariño. Había música. Había muy buen rollo. Pues todo eso te anima. ¿Qué pasa cuando ya no hay tan buen rollo? Cuando ya no hay tanta música, cuando ya no hay tanto cariño, ¿qué pasa? Bueno, pues de eso quiero hablar hoy. También, ¿no? O sea, es decir, por una parte quiero insistir en el lado positivo, pero también quiero centrarme en esto otro porque me parece absolutamente importante. El título, insisto, es Vivir en el Espíritu. Y yo pienso que puede haber muchos errores, muchísimos errores, que a mí me gustaría ahora, pues, de alguna manera manifestar para liberaros y para liberarnos. Por ejemplo, el primer error es, si estoy tan cerca de Dios, ¿no?, y he recibido el Espíritu Santo, ¿por qué sigo siendo tan tonto o tan capullo como antes y sigo teniendo tan mal genio? O peor, porque hay gente que experimenta incluso como una exacerbación de cosas raras, de impulsos que están ahí escondidos. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué me pasa? Si yo antes no era tan malo, y ahora resulta que soy hasta peor que antes. Hay gente, yo he escuchado cosas así. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues esto, insisto, es de una inmensa importancia psicológica, pero sobre todo espiritual. Y por eso me encantaría hablar, insisto, con cierta profundidad de esto, ¿no? A mí me gusta insistir en que hay dos realidades, por lo menos yo las he experimentado en mi vida. No quiero pontificar, pero ciertamente las he experimentado en mi vida. La realidad de sentirme salvado es una sensación que la tengo desde hace muchos años. Y es algo como que, de una manera absolutamente incondicional, estable, tranquila, serena, sin dudar nada, me siento profundamente salvado. Pero ¿significa eso que esté transformado? La respuesta es que no estoy transformado. Estoy en vías, estoy en camino. Bueno, pues algo así, esta experiencia que yo vivo, me gustaría también transmitirla a vosotras y a vosotros. Que te sientas salvado, radicalmente, sin asteriscos, sin letra pequeña, sin peros, salvado. Salvado quiere decir en paz con Dios. Que el Señor ya te ha inscrito en el libro de la vida, que eres su amigo, que eres su amiga, pero que aún no estás transformado. Yo lo he dicho alguna vez, si alguien me dice, Vicente, al cielo, digo, espérate un poco, todavía no estoy listo. Y yo mismo iría al purgatorio, que no lo entiendo como un infierno pequeñito, sino como todo lo que significa la purificación. ¿Qué significa la purificación? Bueno, pues yo entiendo, y eso también es algo personal, pero lo comparto, ¿no? Pero yo entiendo que cada uno de nosotros ha recibido una porción. Imaginaros que cada uno tenéis un platito, ¿no? Y ha recibido una porción ¿de qué? Pues de desastre, de angustia, de sufrimiento. No quiero utilizar la palabra pecado, de negatividad. Y eso lo ha recibido, insisto, por tus genes, porque ninguno de los que estamos aquí, ninguno, tiene su dotación genética perfecta. Eso lo sabemos muy bien. Hay personas que de una manera más obvia ya están muy dañados, profundamente, en su base genética, mucho. Hay enfermedades, y lo sabemos, psíquicas y físicas, que vienen, digamos, por los genes. O sea, por una parte yo Vicente, cargo los problemas de mis padres,
genéticos. Y luego parte del ambiente. Es decir, yo cuando nací, cuando vine a este mundo, los problemas ya me estaban esperando. Ya me estaban esperando. Y me hicieron daño. Y me destrozaron. No existió para mí un hogar perfecto, ni una madre perfecta, ni un padre perfecto, ni una escuela perfecta. No existieron. Existieron escuelas y padres y madres y familiares muy imperfectos que me fastidiaron, por no decir otra cosa. Bueno, pues todo eso es mi peso y tú tienes el tuyo. Y si yo hablo contigo, tú me lo contarías. ¿No? Esa es la carga. Bueno, pues eso es algo que por la inmensa gracia de Dios se va a transformar. Y ese es el misterio de la Eucaristía. Que el Señor dice, este pan se va a convertir en mi cuerpo. Y este vino se va a convertir en mi sangre. Pero es que no digo lo más importante, ¿eh? Pero al final dice, haz tú lo mismo, en memoria mía. ¿Qué quiere decir? Que el Señor quiere que tu vida sea transformada. ¿Cuál es tu vida? Esa carga que traes. O sea, Jesús ha venido a salvarnos. Esa es la salvación objetiva, la radical, la esencial. Pero luego tiene que haber una salvación en ti. En ti. ¿De qué? De tu carga, de tu peso, de tu porción. Y cuando tengáis tiempo, ¿no? Pensad en vuestros padres. Yo me acuerdo de los míos, eran muy majos, muy buenos, pero, por ejemplo, los dos, pues, sufrieron de depresión, los dos. Pues, ¿cómo no me va a haber afectado a mí eso? ¿No? Yo de niño era muy, muy sensible, pues sufrí. Y he llevado pesos, y llevo pesos, ¿no? Bueno, pues todo eso que desde el punto de vista del mundo y de la razón, por eso estamos hablando de vivir en el espíritu. Desde la razón y desde la emoción, eso es negatividad. Y habría que destruirlo y ojalá no existiese. Pero desde el espíritu no es así. Hablamos de vivir en el espíritu. ¿Cómo se ve desde el espíritu? Pues se ve, me acuerdo de una charla muy bonita que dio Chus, ¿no? Sobre cómo su madre hacía jabón y utilizaba pues todos esos ingredientes que nadie quiere, grasas y tocinos y cosas muy desagradables. Y eso es la materia prima. Bueno, pues el Señor con esa carga que tú tienes va a hacer una maravilla. Y tienes que asumirla. La cuestión es ¿cómo se asume? Esa es la cuestión. Bueno, pues yo os voy a dar unas instrucciones muy sencillas, muy prácticas e inmensamente importantes, ¿no? Para que poco a poco vayamos caminando en el espíritu. A mí me gusta, yo recuerdo cuando estaba en el colegio, en Rosary Hill, decir a los alumnos que nosotros somos cuerpo, emoción, corazón, cuerpo, emoción, mente y espíritu. Cuerpo, corazón, emociones, mente y espíritu. El proceso psicológico normal es que el yo al principio está identificado con el cuerpo. Un niño, un bebé, su yo es su cuerpo. El yo es el cuerpo. Pero poco a poco va creciendo y el yo se identifica eventualmente con las emociones, ¿no? Y las emociones lo son todo para él. Un problema emocional es el fin del mundo. Yo me acuerdo de un día que pasaba por el pasillo y vi una niña llorando desconsoladísimamente. Salió el profesor y preguntó, ¿qué te pasa? ¿Te han llamado, en chino se dice fame, te han llamado algún mote? Pero estaba llorando con una desesperación, porque para un niño de primaria, de 6-7 años, el que se rían de ella, el que le llamen motes, es el fin del mundo. Porque está, insisto, identificada con las emociones, ¿no? Después, con la evolución del ser humano, ¿no? Con nuestra evolución, el yo se va identificando sobre todo con la razón. Con la razón.
Y nuestro ser, el del 90% de la gente, es un yo mental. Bueno, pues el objetivo de la práctica espiritual es que el yo se desidentifique con la razón y se identifique con el espíritu. Ese es el objetivo. Por supuesto se necesita práctica y mucho don y mucha oración, pero es el camino a seguir. ¿En qué consiste identificarnos con el espíritu? No es a base de rezar todo el día, sino es algo que es una práctica absolutamente necesaria. Es sencillamente observar. El espíritu se le puede entender como un testigo silencioso y centrado. O sea, tú te identificas con el espíritu y tú observas lo que pasa en tu vida. Por ejemplo, pues yo observo pues que esta persona me cae mal. Observo mis emociones y lo observo, pero no me altero. Sencillamente lo observo. Claro, esto los católicos no lo hacemos, no lo podemos hacer, porque nos han enseñado de que si alguien te cae mal es que eres un pecador. Entonces ya estás trastornado y te vas a confesar. Y dices, madre, fíjate tú, qué malo soy. Después de todo lo que me ama Jesús y yo pues que no amo nada, a confesarme. Y estoy hablando de una cosa relativamente menor. Imaginémonos si lo metemos por el tema sexual o por esos sitios. Entonces está la gente como loca. Y no se consigue nada. Absolutamente nada. De hecho, la gente va a confesarse siempre de lo mismo, sin ningún tipo de mejora. Y es la verdad, porque no es el camino. El camino, insisto, es que sencillamente observes tu ser inferior. La acción del espíritu va a hacer en ti y en mí como una división. Una división entre lo superior y lo inferior. El yo superior y el yo inferior. San Pablo habla del espíritu y la carne. Más o menos por ahí van los tiros. Si os gusta, fenomenal. Y entonces, limítate a observar. Si, por ejemplo, dices, pues mira, esta persona me cae mal, obsérvalo, no hagas nada. O, por ejemplo, descubres que te gusta que te alaben. Pues, fijaros, si dices, me gusta que me alaben, luego soy un ser arrogante, luego soy un ser vanidoso, luego tal, ya viene el follón. Ya viene el follón. Y no hay ninguna mejora. Obsérvalo y déjalo, según viene, que se vaya. Esa es la práctica espiritual. Dejar que todas estas emociones del yo inferior, que va a estar ahí siempre, sencillamente observarlas, no luchar contra ellas. Me quiero explicar, porque puede haber confusión. Digo observar y no digo alimentar. Por ejemplo, imagínate que yo, porque me ha pasado montones de veces, voy a un meeting, voy a una reunión y hay un plasta que da la vara, ¿no? Y al acabar acabo hartito, ¿no? Entonces, ¿puedo hacer dos cosas? Bueno, en realidad hay tres posibilidades. Una, que me sienta abrumado por mi pecado, por mi maldad, por mi cabreo y que realmente la tarde se me estropee. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad, que yo lleno de cabreo, pues ya por teléfono, digamos, o voy a ver a alguien a quien esa persona tampoco le cae bien, y entonces nos pasamos un rato delicioso tomando un café. El café es lo de menos, pero realmente el regusto que nos pasamos, eso es esta opción. Y esa opción, por supuesto, eso es pecado, con las salvedades que dije otro día. Es pecado, ¿por qué? Porque es alimentar la negatividad. Eso es pecado.
Y lo pongo en toda seriedad. Y no ya porque esté prohibido por la ley de Dios, es que me destroza. Es que me destroza. Y yo lo he experimentado. Es que me hace daño. Es como si como comida que está caducada y en mal estado, igual. No necesito que haya ninguna ley de Dios para que me diga, Vicente, no hagas eso. Es que yo si hago eso, es decir, si alimento el odio y la negatividad, es que me destrozo. Pero hay otra opción, que es la buena, es decir, bueno, pues soy consciente de esto, soy consciente de que hay una parte de mí, pues que al cual esta persona no le resulta simpática, lo acepto y lo olvido. Y yo siempre suelo decir una oración de segundos por esa persona. Señor, bendícele. Basta. Segundos, ¿eh? No te enrolles. Señor, bendice a esta persona. Y ya está. Y continúas. Quiero decir con esto, mi querida amiga y mi querido amigo, que a partir de ahora, atención, tu consciencia se va a aumentar. Por un lado y por otro. Me explico. Por un lado y por otro. Es decir, es como nuestros ojos. Vosotros sabéis que hay un rango que el ojo humano no capta, ¿no? Más allá del violeta no lo capta y tampoco por debajo del rojo. O sea, nosotros tenemos un límite, digamos, para entenderlos, pongamos de 0 a 10, pues estaríamos entre el 3 y el 6, 7, ¿no? O sea, para entendernos, ni los más altos, es decir, ni por arriba ni por abajo nos enteramos. Bueno, pues los altos, atención, las personas que tienen el sentido espiritual profundamente desarrollado, no solo son más conscientes, digamos, de los niveles más altos de espirituales, ¿no? En el sentido de pureza espiritual. No solo eso, que lo tienen, sino que también, y esto es lo que es sorprendente, también son más conscientes de los niveles más negativos y más horribles. De los dos. O sea, ser santo significa que el nivel de conciencia se amplía por arriba y por abajo. Y no tenéis más que leer, si queréis, por ejemplo, las obras de San Juan de la Cruz, cuando él habla sobre todo de las noches oscuras, en las cuales él experimenta horrores que lleva dentro. Claro, con toda una educación tan brutal como vivía aquella gente, para él fue una agonía. Fue una agonía. Gracias a Dios, en el sentido que nos hemos humanizado mucho, ¿no? Pero lo cual te quiero decir, mi querida amiga y mi querido amigo, es que por el don del Espíritu, tú vas a sentirte más cerca de Dios, es decir, más luz, más bondad, eso lo vas a sentir. Más gozo. Pero también vas a sentir más horror que al que hasta ahora estás acostumbrado o acostumbrada. Vas a sentir, pues, que en ti hay mucha maldad, o negatividad, o miedos. Ahí están los 7 pecados capitales, que son un intento, de alguna manera, de clasificar la soberbia, la avaricia, la lujuria, la rabia, la ira, la envidia. Podéis añadir también, si queréis, la tristeza, el miedo. Y lo que me gustaría decir con toda mi alma es que esto, el que sentir esto, darse cuenta de esto, no se opone, todo lo contrario. No se opone al llevar una vida en el Espíritu, todo lo contrario. Si alguien dijese, no, es que yo como ahora estoy más cerca del Señor, todos mis sentimientos tienen que ser exquisitos, tienen que ser preciosos, pues te compadezco porque tu vida va a ser una total represión, reprimir todo aquello que, donde aparezca un fuego, taparlo. Una vida sin paz. Y la represión, el precio que se paga por la represión es terrible. Luego los síntomas salen por otro lado. Una vida desintegrada, por no decir el brutal fariseísmo que surgiría de ahí, ¿no? La arrogancia, tremendo. Por eso no hay otro camino que acoger con esa calma, decir, bueno, pues yo soy así. Atención, no como algo que no queda más remedio. Pues yo es que soy un golfo, pero es que, bueno, pues no queda más remedio. No, es que ese ser golfo
por decirlo de alguna manera, o tu tristeza, o tu mal genio, eso es el don que Dios te ha dado, la porción, o si queréis también, la cruz, que Dios quiere redimir, porque Dios ha redimido el mundo de una manera objetiva, pero tiene que redimir tu cruz, tu historia, tu peso, tus heridas. En la revelación carismática se habla muchísimo de sanación interior, por supuesto. Yo recuerdo que antes de esto yo nunca había oído hablar de sanación interior. En esta línea va. Tampoco penséis, yo también pensaba que la sanación interior era, vas a un retiro, rezan por ti y se acabó. Tampoco funciona así. No digo que no pueda funcionar, no me quiere pasar de listo. Pero es posible que en el 90% de los casos pues tenga que ver con eso, con una humilde y compasiva acogida de toda tu vida, de tus padres, de tus antepasados, ¿no? De tu historia, acogerla. Eso es esencial en la vida espiritual, absolutamente. Reconciliarte con tu vida, con tu pasado. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo sé de contar que cuando yo tenía 18, 19 años, 20 años hasta los 24, esa franja, desde los 19 a los 24, yo tenía totalmente reprimida mi infancia. Yo pensaba que yo de niño había sido muy feliz. Y luego después, pues tuve una terrible depresión a los 24 años, ya lo he contado. Y empezó a salir todo. Y me empecé a dar cuenta de que mi infancia, pues había habido cosas buenas, sí, pero también había habido muchísimo sufrimiento, muchísima humillación y muchísimo dolor de niño. Y yo pensaba, pues que no, pues, y tuve que acogerlo. Y tuve que vivirlo, y tuve que, bueno, pues hacer lo mío, ¿no? Bueno, pues este es el trabajo espiritual, tan bonito, y que realmente vale muchísimo la pena. Que tú puedas decir, gracias Señor, pues por mis padres, por sus genes, por esa enfermedad que posiblemente me viene de ellos. Gracias también por mi historia, ¿no? Por ese maestro tan sinvergüenza. Me acuerdo, era un maestro animal, pues por don Agustín, gracias. Y por tal, yo de niño sufrí mucho porque tendría 7 años. Ya les dije a todos los niños que yo quería ser cura y se empezaron a reír de mí. Y me hicieron sufrir. Bueno, pues gracias por eso también, ¿no? Y todo lo que yo he ido viviendo. Y va saliendo todo, y tiene que salir todo. Luego otra cosa maravillosa, que cuando uno empieza a acoger ese universo interior, ¿no? Eso te hace, lo que he dicho alguna vez también, ¿no? Como una comunión, porque yo creo en la comunión de los santos, por supuesto. Pero también creo en la comunión con los pecadores. Totalmente. Si no, yo no sería dominico, ¿no? Y no en plan de que, pobrecitos pecadores, Señor, ten misericordia de ellos. No en ese plan. Sino que yo no soy mejor que ellos, ¿no? Y que lo que yo siento, por ejemplo, ahora bien sabéis el tema de los sacerdotes pedófilos, ¿no? Pues qué fácil es decir, oye, que yo no, y yo sé que es un crimen y es terrible, ¿no? Pero que lo que diría Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y insisto, no con esto no es con decir que no pasa nada y que todo... No, yo entiendo que ha habido mucho sufrimiento, mucho drama, pero quiero deciros que lo mismo que hay una maravillosa comunión de gracia, también hay de pecado. Y que todos, de alguna manera, somos responsables de todos. Esa es la vida del espíritu. En la razón no. En la razón yo soy mi individuo, Vicentín, y tú eres tú. Y entre tú y yo hay diferencia. Esa es en la razón. Pero el nivel del espíritu no es así. En el nivel del espíritu, lo que a ti te pasa, a mí me tiene que pasar. Mejor dicho, lo que a ti te pasa, a mí me tiene que afectar. Y no hay tal individualidad, hay comunión, incluso, insisto, de pecado. Por eso, y esto es lo que Jesús ha venido a traer al mundo, no me estoy inventando nada. Cuando Jesús baja a los infiernos
¿Qué quiere decir eso? Pues que entró en la profundidad del drama humano, del horror humano. Cargó con nuestras miserias, cargó con nuestras cruces. Y gracias a eso, tú y yo, gracias a Jesús, tú y yo, pues podemos mirar nuestra historia, ¿no? Y nuestro pasado, y nuestro interior. No, hay una técnica psicológica que se llama psicoanálisis, a lo mejor os suena, ¿verdad? Es una técnica que consiste en ir a sesiones, muchas a veces, 3 o 4 a la semana, con un terapeuta, de modo que todo el inconsciente vaya saliendo. Bueno, pues en conclusión, no es recomendable. Y no se ha probado que tenga resultados satisfactorios. Más que tratar de sacar lo inconsciente a la luz, más que eso, se trata de pedir la luz del Señor que venga a ti primero. Que venga la luz. Y luego el Señor ya te irá poco a poco sacando y manifestando del inconsciente. Pero a su ritmo. Tú no fuerces nada. No es recomendable, insisto, el que yo diga, bueno, pues ahora, como yo quiero ser un ser nuevo, voy a meterme en el inconsciente. Horrible. No lo recomiendo. Ahora, si el Señor te lo saca, acógelo. Si en la vida, pues, te enfrentas con, por ejemplo, pues con tu egoísmo, ¿no? Con tu mezquindad, con tu rabia, pues acéptalo, acógelo. Atención, es muy importante también esto, ¿eh? Ponerle nombre. Si, por ejemplo, tú mañana, ¿no? Pues te sientes triste, pues que te pares y digas, ¿por qué estoy triste? Porque siento envidia. Pues envidia. Ponerle nombre. Envidia, miedo, rabia. Te conozco. Es inmensamente importante que tú etiquetes adecuadamente las emociones que sientes. Tristeza, miedo, rabia, ira, arrogancia. Y que lo veas. Esa es la vida espiritual. Como un testigo silencioso que lo observas. Como lo observarías en una pantalla, ¿no? Oh, pues mira, ese soy yo cabreado. Muy bien. Ese soy yo lleno de lujuria. Muy bien. Pues mira, Vicente lleno de lujuria. O ese soy yo, pues, no sé, con envidia. Y no te alteras. Porque no pasa nada. Y no tienes por qué irte a confesar. Esto quiero insistirlo. ¿Cuándo tendrías que irte a confesar? Bueno, pues es posible, por supuesto que es posible hacerse daño. Por supuesto que es posible que de la tentación se pase al acto, ¿no? Y creo que os leí en una ocasión en el libro del Génesis, es precioso, ¿no? El caso de Caín, que siente envidia de su hermano. Y entonces al Señor le dije, Caín, ten cuidado. Aún estás a tiempo de trabajar tu envidia. Ten cuidado. Aún estás a tiempo de trabajar tu envidia y de vencerla. Pero él no tuvo cuidado. Y la envidia le llevó a matar a su hermano. Pecado terrible. O sea, estamos jugando con alta tensión. Son cosas serias. Nadie dice nunca que la vida espiritual sea fácil. Estamos hablando de cosas muy serias. De la salvación. A Jesús le costó la vida. O sea, esto no es fácil, en el sentido de decir, bueno, pues no te preocupes que todo va a salir bien. Claro que va a salir bien, tenemos fe, pero tenemos que también ser conscientes de que esto es inmensamente importante. Yo no creo que haya nada más importante que esto. Entonces, sin abrumarte, ¿no? Pero con inmenso cariño, acoge, ¿no? Y por eso decimos en el Padre Nuestro, no me dejes caer en la tentación. No me dejes caer en la tentación. Ten misericordia de mí. Es casi como andar por el filo de una navaja, realmente. Así es. Porque en la vida espiritual no hay tantas seguridades. Si quieres seguridades, pues la vida del espíritu no es esto. Y en la vida del espíritu hay riesgos, ¿no? Pero tiene también su encanto. Por eso, precisamente.
Os he hablado con todo mi corazón y bueno, pues que el Señor supla lo que mi torpeza pues no ha sido capaz de iluminar. En todo caso, quiero deciros que estamos haciendo lo más maravilloso que se puede hacer en esta vida, es viviendo el misterio de Jesús, su muerte y su resurrección, que murió por nuestros pecados, y realizando en mi vida concreta lo que significa esa transformación. Gloria al Señor.